ya, porque obviamente el rival del Real Madrid. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al capítulo 3 del Reservado del Ángulo de esta temporada 2. Ya tuvimos a Guillo Barrios, la semana pasada estuvo Rodrigo Fáez de la ESPN del Vigu, al que acabamos de dejar atrás ahí en Javia, y bueno, hoy está Álvaro de Grado a los mandos. Nos va a mirar mucho a cámara y menos en esta carretera que es de sentido único hasta que tomemos ya la autovía camino de la capital de España. Pero bueno, Grace, aquí estamos, hemos echado 2 ditas, tres en realidad, 3 buenas ditas, ¿no? Convivencia de For Amigos Podcast, es nuestra primera convivencia de más de una noche o una tarde, ¿eh? Correcto, sí. Hemos afianzado vínculos. Exactamente, y la verdad que bien, ¿eh? Fíjate la génesis de este grupo, que Cortegana y yo nos conocíamos de hace 10 años, pero no empezamos a quedar hasta el año pasado. Onrubia nos lo presenta a Cortegana. Tú y yo empezamos a hablar por un podcast al que te invito, que no nos conocíamos de nada y que, como vamos a hablar precisamente en este podcast, hemos llevado caminos muy diferentes que no nos habían cruzado, y aquí estamos, ¿eh, Grace? No, es una maravilla. Además, todo comenzó hace 1 año y medio, más o menos un año, un poco menos, a raíz del fútbol. Era un Madrid-Chelsea, eliminatorias de Champions. Correcto, ¿no? semis, la del año pasado, el año que gana el Chelsea, la 21. La no remontada. Exacto. Y nada, hasta aquí, hasta un programa, un proyecto juntos, y bueno, muy bien, la verdad. Exacto, y vamos a hablar, bueno, como siempre el reservado, según el invitado, va oscilando, pero se suele hablar mucho de periodismo, de carrera y tal, y Grace y yo somos más o menos contemporáneos. Yo del 87, Grace 91, pero bueno. Ahí hay 4 añitos, que se van notando a veces. Se van notando, efectivamente, pero hay una cosa común, Grace, y luego hablamos de eso, es que fíjate que lo miramos en perspectiva y nuestras carreras a paso firme, o no firme, pero han avanzado rápido, pero lo hablamos, el periodismo ha avanzado hasta más rápido. Sí, ha avanzado porque yo creo que nosotros, que somos hijos de la tecnología, hemos vivido también la explosión de las redes sociales. Exacto. O sea, yo creo que cuando empezamos todavía no estaban tan naturalizadas. O sea, yo empecé y Twitter era un embrión casi todavía, exacto, cuando yo empecé, y al final pues Twitter ha sido la herramienta principal por la que yo he conseguido mis primeros trabajos al principio, o por las que a mí me han empezado a conocer. YouTube, cuando yo estaba en la universidad, joder, es que te enseñaban a hacerte un blogspot, no sí, un canal de YouTube. O no a cómo usar, yo que sé, TikTok. O sea, era no existía, básicamente. O cómo poner un titular en un archivo de Word para que eso quedara luego en el periódico. Y eso cada vez, ya sabemos, bueno, por ejemplo, el papel está cada vez más en desuso. O sea, son 10 años que ha habido una explosión increíble de redes sociales que nos ha tocado, bueno, disfrutarlas y al mismo tiempo adaptarnos de alguna manera, ¿no? Exacto, nos hemos ido adaptando, pero estaba pensando, según lo decías, que nos pilla, sobre todo, bueno, a mí justo cuando salgo, pero tú también 4 años después, nos pilla la crisis anterior, digamos, la de 2008, una crisis muy gorda, yo justo cuando salgo, y las nuevas tecnologías, que ahora fíjate las oportunidades que nos dan. Bueno, yo con YouTube, por ejemplo, pero hay 1000 cosas. Se venía abajo el periodismo antiguo antes de que lo otro subiera. Anda que nos habrá eso fulminado también carreras de gente que ha tenido que tirar ya pues por algo, para pagar las facturas, porque no había alternativas. O sea, sí, nos han abierto. Yo creo que lo que más valoro de las nuevas tecnologías es que nos han abierto una opción de hacer nuestro propio camino. En tu caso es muy claro, por ejemplo, sin necesidad de nadie. Claro. O sea, tú ahora mismo eres el dueño de tu carrera con las nuevas tecnologías. Y si te va bien en las nuevas tecnologías, puedes vivir sin problemas, sin depender. Mira lo de Ibai, ¿eh? Bueno, Ibai, sin depender de en el caso de periodistas, sin depender de un medio, de un periódico, de una radio, de como antes, ¿no? Que hacías las prácticas y necesitabas un trabajo. Ahora, las nuevas tecnologías, para la gente que no tiene esa suerte o esa proyección de acabar en medios y que no les gusta quizás, claro. Tiene la posibilidad de hacerlo a medida. O sea, es que ahora el periodismo es una profesión que puedes ejercer a medida, y tú quieres opinar, opinas lo que quieras. Quieres informar, informas donde quieras. Exacto. Y luego ya veremos si habrá gente que apuesta por ti o que te paga dinero por ese contenido que tú ofreces, ¿no? Pero bueno, tienes una libertad increíble para diseñar tu camino. Y me decía Rodri Fáez precisamente con esto, que en lo de periodismo tradicional, todo esto, que no quiero entrar tanto ahí, que hay que ser periodistas 360, o sea, que valgas un poco para todo, para Instagram, para YouTube, para TikTok, para Twitch, para escribir, evidentemente. Pero claro, tú en ese sentido has sido muy vieja escuela, porque tú era todo escribir y radio, sea en el formato que sea, hasta hace bien poco. Sí,
yo siempre me he sentido bastante representado con esto. Una frase que acabamos de decir, yo he preferido siempre que salga mi nombre a que salga mi cara, por resumirlo. He preferido escribir que hablar delante de una cámara. He preferido incluso contar una historia que dar una noticia, que esto es otra cosa, pero puede también estar relacionado. Yo siempre me ha gustado más, digamos, salirme yo de ser el foco principal. No sé si esto se puede ver así. Sí, pero que luego también, o sea, ya se ha acabado esa era dorada, pero hay columnistas que sin salir su cara cambiaban gobiernos. Sí. O sea, Y que hablando solo influían en decisiones de todo el mundo, pero claro. Siempre me ha gustado tener como un rol muy secundario, y eso implica pues no enseñarme mucho lo que hago, no, digamos, salir en demasiados sitios, o sea, no sé si protegerme, pero esconderme, y que de alguna manera lo que yo hacía hablara por mí, ¿no? Claro. Mantenerme un poco Sí. detrás de las cámaras, detrás de las firmas, detrás de estas cosas, y bueno, puedo decir que afortunadamente me ha dado para vivir de ello, al menos de momento. Y en esa elección, ¿no te preocupaba, entre comillas, ser un periodista de culto casi, que los que te seguían, yo no te seguía mucho porque no estás en mi negociado, digamos, aunque sabía de ti evidentemente, los que estaban ahí pues son Axel Torres, que es uno de tus padrinos o tu padrino periodístico, digamos. En el libro de Away Days que publicaste hace poco te dice de grado era el que mejor escribía de aquella generación y le debía este libro, ¿no?, al mundo, algo así, te puso Axel Torres. ¿No hay un punto de ese miedo que joder, Axel Torres, que está ahí ahora en la televisión, tal, sabe lo bueno que soy, pero lo saben entre comillas 4? Lo tienen que saber más gente, sí. Mira, yo lo que he tenido más miedo, y yo creo que me di cuenta cuando ya había desaparecido un poco, es a que ahora con las redes sociales, en el momento en el que dejas de estar muy activo, se olvidan de ti. Yo creo que este es un tema que comentan mucho los de Twitch, los de YouTube, en tu caso quizás, que si dejo un mes de hacer contenido y me doy unas vacaciones necesarias, quizás primero el sistema me penaliza. Correcto. Y segundo, creo que en la opinión también hay gente que dirán, hostia, mira, este ya no es lo que era, ¿no? Sí, exacto. No es lo que era. Sí que es verdad que, bueno, eso, o sea, yo he tenido también ese pensamiento en varios momentos de mi vida en los que decidí, pues, quizá dar un paso atrás de... No quiero salir en X sitios, quiero un poco mantenerme más al margen, ¿no? Con tu canal o con vuestra presencia de los que nos hemos rodeado, me ha permitido abrir un foco más grande en temas que yo nunca he tratado, la Correcto, mayoría. claro. O sea, tengamos en cuenta que aquí el tema principal de este canal que está viendo la gente es el Real Madrid. Correcto. Y yo llevo 30 años de mi vida, 10, 12 trabajando, en el que el Madrid no ha sido ninguna cuota mínima de mi trabajo. O sea, Claro, exacto. No ha tenido ninguna prioridad el Real Madrid en mi trabajo, ni el Madrid, ni el Barcelona, ni nada. Ni el fútbol español. Ni el fútbol español, ha sido principalmente la Premier League en casi todos mis años laborales. Entonces, bueno, me ha permitido, digamos, abrir el foco a unos espectadores nuevos, a un público nuevo, que yo nunca pensaba o que no tenía tampoco interés en llegar, ¿eh? Claro, porque exacto, eso es una decisión también cuando te dedicas a otra liga. Desde yo no luego. tengo ningún interés en opinar sobre Benzema, pero te abre otro tipo de público, ¿no? Y creo... Te ha llegado poco hate, además, ¿no? Poco hate, sí. También es verdad que aquí hablando de nuestros perfiles, por ejemplo, mi perfil es muy blanco en el sentido de que es muy poco polémico, ¿no? Sí, o sea, cierto. mis opiniones, aparte de que generalmente no son del Real Madrid, que es el núcleo, el nicho principal de tu canal, digamos que yo no soy muy tajante en las opiniones. O sea, a mí hay una cosa... Más reflexivo siempre, ¿no? O sea, Sí, y además hay una cosa que esto ya no tiene ni que ver con el periodismo. A mí, una de las cosas que más me cuesta en la vida es tener opinión. O sea, ¿sí? me cuesta mucho porque empatizo mucho con el contrario. O sea, me cuesta mucho siempre ser muy tajante con lo que opino, porque pienso claro, el contrario pensará de forma muy tajante en lo suyo. Entonces pienso, ¿de qué manera él tiene razón? O sea, ¿de qué manera me puede convencer a mí, ¿no? Me cuesta. Tú dices, este es malísimo. Hostia, tan malo no será si está a este nivel, si no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Claro. Pues me cuesta mucho ser tajante para tener opiniones. Entonces, bueno, al final los líderes de opinión se destacan por la claridad de sus argumentos o por la ultranza de su defensa, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado pues ser mucho más pasivo en el tema de la opinión y ser mucho más directo
en otros focos del periodismo que evidentemente ahora están yo creo en un nivel secundario, como si ponemos en un escalón. Opinar está en el principal escalón, yo creo ahora mismo. Opinar barra show, digamos. Opinar barra show es el número 1. Luego, por supuesto, el flujo informativo, Exacto. o sea, el dar noticias está muy arriba en el periodismo también, Pero probablemente al mismo tiempo. ¿Tú hacia dónde vamos pones primero el show barra...? Yo tengo una frase, que Pedrerol seguiría siendo líder sin una gota de información. Sí, por eso. O sea, yo estoy segurísimo. Porque ahora la gente que más consume, lo que consume la gente, no tiene por qué tener información. La información Claro. la lees en un tweet, pero lo que tú consumes, lo consumes en un canal de YouTube, en un Twitch, en un directo, en un evento o en un no sé qué. Y luego hay un siguiente escalón, que yo creo que es aquí donde más he tocado yo, digamos, ramas, que está relacionado con el contar cosas. O sea, no dar la noticia, sino explicarla. No opinar, sino escuchar al que te lo va a contar. O sea, el hacer la entrevista, digamos una cosa que quizás necesitas un pelín más de tiempo, Exacto. pero que al mismo tiempo te ayuda a contextualizar, ¿no? O sea, hay una frase que a mí me gusta mucho que es que lo importante no es saberlo todo, sino saber escuchar. O sea, quizá no voy a saber todo, pero escucho tu versión y a partir de ahí cuento algo que tiene fundamentos, ¿no? Es contar las cosas de alguna manera. Y con estas ideas, digamos, o con este sentir, ¿no? Quizás, si me puedo usar la palabra del periodismo, de lo que es esto, te vas para Inglaterra, básicamente. Muy joven, y ahí Axel, que bueno, su bibliografía puede atestiguar que le gustan este tipo de historias, etcétera. La manera en la que él también, bueno, pues está en la televisión, la manera en la que no utiliza redes, la manera en la que no opina... De hecho, Axel es una víctima de las redes, de alguna manera. Bueno, esto es otro tema, ¿eh? Sí, no, pero me gusta. Creo que es una víctima de las redes porque él era un perfil bastante activo hace 5, 6, 7 años en redes sociales, pero digamos que la opinión pública le ha hecho resguardarse. O sea, que coincide cuando sale de su nicho, que era el tuyo, y se mete en el público. spotlight de la televisión, Exacto. del proveedor de derechos y de hablar del Barça y del Madrid. Sí, en cuanto ha sufrido la exposición mediática de los dos clubes más grandes de España, ha recibido críticas u opiniones que a él le han dolido por distintos motivos y ha preferido seguir haciendo su trabajo, pero resguardarse de esa opinión porque se volvía loco. Porque le afectaba mucho en su trabajo, en la manera de comentar o articular los partidos. Y por eso yo digo que es, entre comillas, una víctima de estas redes sociales que, bueno, que de una manera u otra nos hacen perdernos, en mi opinión, a uno de los mejores que tenemos en España. O sea, pero básicamente lo que ha preferido es ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Tal cual. O sea, pero ¿tú crees que le llegaba incluso a influir en hacer un comentario sobre un futbolista durante un partido? Claro, o a tener miedo a decir si este penalti creía que era penalti o no, en función de si jugaba Madrid o Barça, y cuando abriera Twitter iba a tener 200 comentarios diciendo qué está diciendo, ¿no? Yo creo que eso, bueno, y eso es el día a día de las redes sociales, que además en la tele sucede muy a menudo. La tele te puede destrozar en 30 segundos malos. Sí. La tele destroza carreras, o al menos genera... No me ha pasado a mí, fíjate que soy cafre, pero... Yo, fíjate, a la tele y a los vídeos le tengo... No, vídeos menos en YouTube directo, cuando están sí. editados, pero le tengo un cierto pánico potencial porque un desliz te jode, o sea, te hace el clip que te destroza, y eso en otros ámbitos del periodismo no sucede. Es muy cabrón en el sentido de las redes sociales, ¿no? Claro, pero vosotros, o sea, que también habrá vuestros estos, bueno, mira Onru, defíneme en 3 palabras a periodistas, o a personas, pero vuestro mundillo de Twitter, que también habrá vuestras historias, evidentemente, pero claro, no es el manicomio ese que es Twitter Real Madrid, por ejemplo, o Twitter facha, o Twitter política. Es mucho menos amplio, y yo creo que también, como no sientes la opinión del Real Madrid en este caso tan propia como sucede en el Real Madrid, ¿no? O sea, yo puedo decir, Benzema es buenísimo y a ti no te lo parece, y entonces ahí se genera una cosa que, como lo ves al día y lo vives al día, es mucho más... te nace de dentro, ¿no? Y al final yo que opine de pues cómo lo hace Harry Maguire en el Manchester United, pues uno me da la razón, otro me la quita, pero claro, es una cosa mucho más suave, más blanca, más, ¿no? Creo que está un poco más fuera de los focos y no se genera este debate tan arisco en algunas ocasiones, y que a mí me ha dado cierta paz a la hora de poder opinar
dura o no duramente sobre jugadores o partidos o entrenadores. O sea, creo que el fútbol internacional, como no toca generalmente a los equipos de cada uno, o sea, puede tocar, sí, tú eres del Liverpool, pero en realidad eres del Madrid, ¿o no? Sí, o sea, sí, bueno, sí, te entiendo. Toca al equipo un poco más de lejos, creo que genera un poquito más de cordialidad entre los que se dedican a ello. Y luego además, esto lo hablamos ayer, que estoy hablando en la piscina un poco de los circos que se montan en España, en programas, en canales, en tal, que tú me decías que curiosamente, fíjate que según Cafres, que en Inglaterra además los programas no son así o no hay tanto contenido sobre fútbol, pero por ejemplo en Twitter Fútbol Inglaterra hay los cristos diarios que hay en Twitter Fútbol España. A ver, yo no estoy... Sí, yo creo que el Twitter en Inglaterra, al menos en el mundo periodístico, hay muchos que lo utilizan de una forma mucho más informativa y sin meterse en estos jaleos. Mi intuición, ¿eh? O sea, yo creo que hay... En Inglaterra se da mucho el Twitter para publicar noticias. Pero tendrán sus francotiradores. Hombre, claro que los tendrán, pero yo no estoy tan sumergido en el día a día de cada uno. No sé quiénes son los haters. Obviamente muchas veces he visto hostias que digo, estaba por este clarísimamente, ¿no? Pero no sé, yo en Inglaterra lo que hay es un flujo informativo, creo que menor, de fútbol o de deportes en general en la prensa. Claro. Y esto, bueno, un ejemplo que siempre ponemos es que no hay un periódico deportivo. No hay un As, un Marca, un Sport, no hay esto. No hay un chiringuito. No hay un chiringuito. De hecho, flipan en Inglaterra con el chiringuito. De ahí está la cuenta esta inglesa que tienen con los vídeos subtitulados del chiringuito. No sé si la has visto alguna vez. Sí. Es increíble porque alucinan. Y el día de la Superliga alucinaban cómo Florentino iba a ese programa, luego viendo los clips y no sé qué. Bueno, pero ahí alucinó mucha gente también fuera de Inglaterra. Es igual, bueno, pero fue. ellos flipan con que ese sea el programa más visto en España, claro. Pero porque no tienen ellos un programa ni un periódico, y bueno, una radio tienen, sí, TalkSport, que es la deportiva, pero tú si quieres leer sobre fútbol o meterte en una web sobre fútbol, vas a la sección de deportes del Daily Mail, del Times, del Telegraph, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces hay un flujo mucho menor que yo creo que bueno, esto luego vas a los City Extra, United Extra y no sé qué, que son los que replican ya todos los contenidos y se genera ahí esa atmósfera de cada club, ¿no? Pero no es un nicho de muchísimo contenido. Luego igual volvemos a esto, pero hemos hablado también durante el viaje de lo que es la carrera de periodismo. Me lo preguntaron a mí en Fuera Caretas y cuando veníamos hacia aquí, con Guillermín aquí sentado, hablábamos un poco de nuestra experiencia en la universidad y todo esto, y a mí me preguntaron fuera Caretas, si tuvieras un hijo tal, ¿le recomendarías tal? Y diría, no le recomendaría estudiar periodismo, porque yo sé lo que es el periodismo. A ti te ha pasado, o sea, tu padre, periodista, y tu padre le ha ido bien en el periodismo, seguro, vamos, y aún así, no era un periodista frustrado, evidentemente, se ha ganado toda la vida, su vida como periodista. ¿Qué te decía? A mí nunca me recomendó estudiar periodismo. Y de hecho, yo que nunca he tenido dudas, o sea, yo desde los 12, 10 años leía periódicos constantemente, nunca he tenido dudas de cuál era la profesión que quería ejercer, siempre me decía, vale, haz periodismo, pero hazlo con historia. Haz periodismo, pero hazlo con economía. Haz periodismo, pero, o sea, fórmate de otra manera, no solo con periodismo, por favor, porque te abrirá más puertas, ¿no? No, en teoría iba a hacer comunicación audiovisual, que bueno, que era un complemento. Al final, por tema de notas, me quedé a pocas décimas y no lo hice. Y bueno, vista mi experiencia, el gran acierto fue no en el tema de qué estudiar, sino en el de cuándo empezar a trabajar. O sea, yo creo que una de las claves de mi carrera profesional es que de 4 años que hice en la universidad, en primero de carrera, cuando acabé primero de carrera, empecé mis primeras prácticas. ¿Dónde? Se llamaba SportU, de hecho sigue existiendo. Antes, está integrado en 20 minutos. Está integrado en 20 minutos. Hace 12 años era una web un poco disruptiva, bastante moderna, hacía su periódico digital. Además lo llevaban, bueno, la gente lo conocerá si lo digo igual, Elías Israel, que ahora creo que está en Cadena COPE, colabora en COPE y tal, es director de Marca. Es director de Marca, que además ahí acababa de terminar en el diario Marca. Estaba la libreta de Bangal, Miguel Gutiérrez, que lo conocerá la gente, seguro. Iñaki Cano, por ejemplo. Bueno, había gente que estaba allí, y yo con 19 años comencé a trabajar ahí, y durante 3 años de universidad compaginé el trabajo de alguna manera como becario o semi-contratado con la universidad. ¿Y qué hacías ahí? A cambio, bajar 2 puntos de nota media.
Pero que no hubiera valido para nada. que los no dos hubiera puntos. valido para nada y que por eso digo que estoy muy orgulloso de haber empezado a trabajar tan pronto. Pero me dio la oportunidad de, primero, conocer muchísima gente en los medios de comunicación desde muy joven. Claro. O sea, yo no tengo casi amigos de la universidad, pero tengo muchos amigos en el periodismo, ¿no? Por empezar tan joven. Y luego me dio este día a día de estar en una redacción y de saber, bueno, de saber cómo se mueve el mundo periodístico desde el momento, el empezar a trabajar, el estar dentro ya desde el primer día, ¿no? A mí en la universidad no me enseñaron a hablar en radio, salvo hacer un boletín, y en el momento 2 de mi vida ya estaba, pues a veces haciendo una conexión en Radio Marca porque conocía a no sé quién, o entrando en no sé dónde a comentar tal partido, o sea, ya me dio unos ciertos contactos que me han ayudado mucho luego a construir mi carrera. Hay un tema que se me ha venido sobre la marcha, estamos en un túnel, por eso tenemos menos luz, que ahora hay muchas más opciones de, bueno, ir creando tu propia carrera, tal. Yo tenía blogs, que tampoco se leían mucho, etcétera, pero una cosa que ya digo es sobre la marcha, ¿eh? Igual si yo hubiera tenido acceso a hacerme un canal de YouTube cuando estaba en la universidad, mi carrera estaba quemada o enterrada, porque no sé cómo hubiera podido manejar si se hace mínimamente grande, las burradas y chorradas que hubiera dicho por desconocer la industria, por ganar visitas, etcétera, hubieran podido ser, bueno, hay ejemplos en YouTube y me podía haber ido bien durante algunos años, pero creo que hubiera quedado muy quemado para siempre. Es un peligro igual también esto para los chavales que con 19 años que te crees que sabes todo. Te crees, eres mucho más directo, mucho más duro, Exacto, porque te exacto. crees en la verdad de las cosas. Bueno, nos ha pasado a todos. Claro, ¿eh? claro. O sea, yo, fíjate, claro, cuando yo hago la carrera, esto es 2009, 2010 más o menos, yo tengo un blog personal donde escribo de claro. la Premier. Escribo de la Premier y a mí la gente, digamos, entre comillas, los que me fichan para SportU, que además tenía los derechos de la Liga en ese momento, hacíamos la web de la Liga, Ajá. por eso crecía mucho esa empresa durante esos años, a mí me conocían por el blog que yo tenía, hablando de la Premier. desde luego. Axel, que es el que apuesta por mí y que yo siempre digo que es mi padre periodístico, a mí no me conoce por hilos de Twitter o por opinar tal o cual del Liverpool o del Arsenal, a mí me conoce por lo que yo hacía en mi blog. Y ahora yo eso lo veo tan remoto que suceda. O sea, yo no creo. Bueno, a mí en la tele me meten por YouTube. Claro, o sea, digo para ver un poco lo que ha cambiado en estos 10 desde años, luego, ¿no? O desde sea, luego, ahora desde yo luego. creo que la gente te conoce por mira lo que ha puesto en Twitter, mira lo que ha dicho mira ¿no? El blog es una cosa ya muy residual que parece desde el siglo pasado, al menos es lo que yo creo. Sí, desde luego. Y ahora, por ejemplo, Albert Playa, que yo lo tengo en el podcast. Y los de Twitter. Y los de Twitter, claro. Correcto. Una de sus marcas, señas de identidad son los hilos de Twitter. Y una de las primeras cosas que ha empezado a hacer en Relevo Deportes son hilos. Hilos de Los Twitter. ha trasladado a... Claro, porque evidentemente es otro expositor, digamos, o es otra manera Y esto es de comunicar. una adaptación al medio. O sea, Claro, al final, desde luego. el periodismo, que es lo que estamos centrando el debate, lo más difícil del periodismo creo que es saber comunicar. O sea, saber comunicar. Sí. Y joder, cuando tú sabes comunicar, tienes que intentar adaptarte al medio en el que estás. Claro, exacto. Si tú exacto. sabes comunicar escribiendo, escribe. Si tú sabes comunicar hablando, habla. Pero no dejes de hacer esas cosas. O sea, y que no es mandar cohetes a Marte. ¿Eh? O sea, en esto se mejora un huevo. Sí, Se sí, lo sí. digo a todo el mundo, que no somos especialmente brillantes o sea, lo que pasa es que eso mejora un huevo, escribiendo, hablando, todo. Y ahora me da vergüenza probablemente leer cosas que yo Eso escribí en digo 2008, siempre, tú claro. te verás en cámara y dirás, menudo ridículo hacían esto. Desde luego. Yo me acuerdo de mi primera intervención en Radio Marca. Yo empecé en Radio Marca, mi primera intervención en radio. Y me acuerdo que fue, Súper joven. pues tendría 19 años o así, o no sé, 19, 20 años como mucho. Y era en un partido de la final del playoff de ascenso a la Premier League. O sea, Siempre ha estado con la Premier. yo siempre. O sea, yo veía la Premier desde los 15 años, 16. En España lo televisaba la 2. Sí, la sí, 2 sí, con cierto, el Liverpool cierto. de Torres y Gerrard. Que antes que no, o sea, en esa época no se podían ni ver todos los partidos. Bueno, ¿eh? claro, el streaming era de aquella calidad, Claro, claro. el tema pirateo no estaba Claro, tan claro, controlado. claro. Que parece que aquí parece que somos muy viejos, pero no. Esto no es. Ha evolucionado muy rápido. ha evolucionado muy rápido. Entonces, no sé qué estaba diciendo. Yo veía la Premier, sí, siempre. Y siempre Primera estaba relacionado. colaboración, Y mi Radio primera Marca. colaboración en Radio Marca, yo recuerdo que yo hablando de ese partido, o sea, no sabía decir 2 palabras seguidas en radio. O sea, no había practicado nunca y me trababa, estaba muy nervioso. Claro. Cuando yo veía la lucecita roja delante del micro, digo, ostras, qué miedo, ¿quién me está escuchando ahora? Bueno, y eso al final te acabas acostumbrando y la mejor manera de aprender es
hacerlo uno. Desde luego. El mayor consejo para mí es hacer cosas. El periodismo Que se sí, que aprende, sí, que sí. se aprende haciendo cosas, se inspira a uno saliendo a la calle o leyendo a otros, o viendo lo que hacen los otros. Y eso es, vamos, mucho antes que sacar un 9 en lugar de un 7 en la universidad, es hacer cosas. Desde Entonces, luego. para mí, los que tienen iniciativa son los que merecen llevar. Dices que se aprende mirando a otros, es cierto, pero esto como es tan público y somos tan proclives a enseñarlo, ves, a mí me ha pasado, que hay gente en puestos haciendo cosas que podría estar haciendo tú, que no saben hacerlo con un canuto, o que son muy inferiores a ti, y a mí me genera una frustración tremenda. O sea, Ya. ¿a ti te ha pasado eso? Porque es que me imagino que pasará en todas las industrias, pero es que aquí tú lo ves el que está comentando o el que está escribiendo tal, que dices, joder, pero ¿cómo puede ser esto? Ya, bueno, yo supongo que pasará en todos lados, ¿no? Y que El tema es que aquí es muy visible. bueno, el periodismo expone mucho a Claro, la por eso, gente, por eso, porque claro, siempre claro. eres el que pone voz a lo que, bueno, en teoría tú podrías pensar o no, y él es el que o el que comenta el partido en la tele, lo que tú querrías decir y no dice el comentarista. Yo creo que expone mucho. Sí que es verdad que en todas las profesiones puede haber gente que no te gusta. En el periodismo yo noto mucho esto con la adaptación a las nuevas tecnologías. Lo noto. O sea, más allá de que, por ejemplo, haya gente que tú te metes en una web de Marca o de Las o de cualquier periódico y que ya cada vez es más normal ver frases mal escritas, Sí, ver sí. comas mal puestas, o sea, ver fallos que dices, esto es muy básico, ¿no? Sí, tal cual. Esto ya está cada vez más naturalizado. Yo noto mucho esta falta de adaptación a las nuevas audiencias. Es un tema que me parece importante porque el día de mañana los que están en las nuevas audiencias van a ser mayores y van a necesitar a alguien que les informe a ellos también. Y te doy ¿no? otra vuelta. A veces medios muy grandes se intentan acercar a las nuevas audiencias de una manera que ellos creen que es la que tal, pero que da una vergüenza ajena tremenda. Bueno, es que para esto yo creo que hay que darle protagonismo a los protagonistas de estas nuevas audiencias. Claro, exacto. Es decir, si tú quieres comunicar o contar algo en Instagram, tendrás que saber cuáles son los lenguajes de Instagram, Desde luego, quién es una cara desde luego. reconocible en Instagram y cómo hacerlo, ¿no? O sea, Desde no. luego. Bueno, yo creo que es esta adaptabilidad. En los equipos de fútbol pasa, ¿no? O sea, si vas a jugar defensivo y de repente pones a un extremo que no va a bajar a defender nunca, pues igual no te compensa. Pues si vas a hablar en X medio, no es lo mismo escribir para El País que hablar en un canal de YouTube. Desde Entonces, luego, bueno, tienes desde que luego. tener esa presencia o esa adaptabilidad. Desde luego. Vamos a hablar de otro tema ahora, que yo lo he tocado en el canal muchas veces, que a mí de las cosas más, fíjate que es una profesión que aquello de la ética y los códigos deontológicos y lo que nos decían en la universidad está para tirar a la basura, evidentemente, porque no se respeta gran cosa, pero de las cosas más deshonestas que veo es periodistas que tienen una agencia de comunicación, ese ya es el ejemplo máximo, o que trabajan en una agencia de comunicación y opinan de los jugadores que llevan en esa misma agencia. Que a mí me parece el punto clave, sobre todo sin que la audiencia, salvo los que estamos en el periodismo, lo sepamos. Tú también tienes experiencia trabajando en agencia y has trabajado en los medios a la par, aunque no hablando de esos futbolistas. ¿Qué te parece esto de todas formas? Mira, voy a contextualizarlo primero. Cierto. Voy a contextualizarlo porque el periodismo y además fruto de las colaboraciones o en el extranjero, o sea, no es un trabajo, salvo en élites muy altas, no es un trabajo bien pagado, lo podemos decir. Desde luego, claro. Se gana poco y uno de los troncos económicos que yo encontré hace varios años para poder seguir viviendo a gusto en el extranjero y poder trabajar como periodista fue ayudar en temas de comunicación en una agencia de jugadores que en algunos momentos han estado en la liga en la que yo cubría, que era la Premier League, y en otros momentos nunca. Uh-huh. Pero claro, a mí me ha supuesto, bueno, un inconveniente si tuviera que hablar de ellos. Claro. Si tuviera que hablar de ellos, luego. ¿no? Entonces ahí hay un conflicto de intereses muy claro. De hecho, bueno, yo lo he sufrido de alguna manera, ¿no? Ese conflicto de intereses. Y evidentemente es un problema. Entonces yo entiendo perfectamente, hay medios que
totalmente se oponen a que haya esta doble figura en sus plantillas. Hay otros que sí que los permiten. Y hay otros que según quien sea, seguramente, ¿eh? Y hay otros que según quien sea, seguramente. Entonces, bueno, yo ya te digo, en los últimos 5 o 6 años he utilizado esta doble vía sin tener como protagonistas a los jugadores con los que yo tenía trato, para seguir teniendo ese vínculo con el periodismo, con la corresponsalía, ¿no? Porque la realidad es la que es, y en España, salvo casos muy concretos, es muy difícil vivir del periodismo en el extranjero. O sea, eso es así. Y bueno, hay que buscarse la vida de muchas maneras. Lo haces con colaboraciones en medios extranjeros, lo haces con mucha gente trabajando incluso fuera del periodismo, porque yo conozco gente que ha estado de periodista en Londres. Paul, ¿no? Y trabajaba en un bar al principio. Paul Bayús. Paul empieza, mi amigo Paul Bayús, mi hermano, que hoy está en The Athletic. Gran tipo. Está en The Athletic, uno de los mejores medios del mundo. Él llega a Inglaterra trabajando como camarero. Yo, antes de empezar... Con el sueño de dedicarse de periodista. Iba al primer partido de la Champions, como yo hice en su día, pidiendo una acreditación sin medio, diciendo, soy freelance, trabajo como periodista. Y allí funciona eso, ¿eh? Y hay estadios, obviamente no en un Liverpool-Manchester United, pero hay sitios donde puedes entrar. Y luego a partir de ahí construyes tu carrera. Y él ha acabado, y me alegro un montón, en uno de los mejores sitios de Europa, del mundo incluso, porque está en Estados Unidos triunfando, y es un ejemplo más. Y bueno, pues afortunadamente yo he podido estar 9 años en varios medios de España, por esta, en Marca, en el AS, en la cadena SER, en Radio Marca en su momento con Marcador Internacional, compaginando distintos medios españoles para ganarme la vida. Pero ya te digo que el tema de las agencias de comunicación está muy a la orden del día. Desde luego. Muy a la orden. Y ahora mismo periodistas que no tienen su sitio en medios de comunicación buscan aliarse con jugadores para ganarse la vida de esta manera. Y esto es muy habitual. ¿Qué se hace para un futbolista en una agencia de estas? Se hace... Primero, fíjate, hablando de adaptabilidad a las redes sociales. Se les genera contenido en redes sociales. De previa y postpartido se les genera contenido o se les aconseja cómo gestionar el contenido de las redes sociales, ¿no? Activaciones con marcas en redes sociales o no, o activaciones con marca en persona. O sea, tienes este evento con este patrocinador, con Nike, porque te dan las botas de fútbol. Pues tú vas ese día, hacen las fotos, las entrevistas, entonces pactan una entrevista para que salga con las nuevas fotos, con las nuevas camisetas. Gestión de entrevistas muchas veces también. Eso es interesante, ¿eh? Gestión de entrevistas, porque hay jugadores que por supuesto, los medios te piden entrevistas para que ellos sean el protagonista, pero es que a veces sucede al revés. Que esto en mi caso me ha tocado menos, pero también, que hay que darle bombo a un jugador donde podemos hacer que salga. Sea un canal de YouTube, sea una entrevista en un medio mucho más regional para focalizar el interés de este jugador. Yo he tratado con muchos futbolistas de primera ref, ahora mismo esta temporada, o de segunda división, que en un momento determinado de la temporada es bueno que hablen porque lleva 4 goles en 4 jornadas y es bueno que hable. Pero desde un punto de vista... de darse a conocer, pero también tiene una implicación de generar una atención para el siguiente contrato. Claro, o sea, es por el bien del jugador. Claro, al final, tú trabajas en este caso, trabajas por el jugador. Comunicación corporativa. Y a niveles más altos, igual lo que interesa es que Balón de Oro, X jugador sea portada del Marca, porque tal, porque cual. O sea, esto es así. Y ya te digo, si es una entrevista para un medio local, bien, pero igual es una portada en el Marca, o igual es dar una información a cierto periodista para que la cuente, para que digan que va a fichar por X por 40 y que luego llegue el equipo al que pertenece y te ofrezca más millones. O sea, esto es el día a día del periodismo. Esto, siempre que sean cosas que cuadren, porque por ejemplo, yo que sé, cuando te vienen que el Madrid va a pagar 100 millones por Dybala, pues eso no cuadra, pero, o sea, con cosas que cuadren o que puedan tener un sentido, se utiliza esto en prensa para, de verdad, influye a la hora de... O sea, los clubes no tienen manera de saber qué es verdad, qué no es verdad. ¿Juega tanto ese papel? Hombre, yo creo que hay no sé cuál es el porcentaje, pero hay un altísimo porcentaje de noticias en medios que leen los clubes y que se enteran a partir de ellas, que provienen única y exclusivamente de los agentes o de las agencias de comunicación. O sea, que la principal fuente son los agentes. Claro. Y los medios de comunicación. No creo... Y siempre hay un interés, evidentemente, claro. Bueno, un interés, claro. O sea, yo te doy... no, mira, mi jugador va a firmar por este equipo a cambio de 30 millones. Dalo tú. Y al día siguiente tienes la oferta de renovación por no sé... O sea, no sé...
el flujo con los medios de comunicación yo creo que está a la orden del día en la negociación de contratos. No, yo creo no, es una evidencia. Claro, sí. En la negociación de contratos, de renovaciones, y que muchísimos clubes se informan a través de intermediarios que están en el mundo, o sea, que no tratan directamente con el Mbappé de turno, sino que preguntan a su primo o al que ha quedado con su primo, o a ver cuál es la relación. Mario ya lo ha contado, a él nos iba contando según sucedía, pero a Mario le llaman. Claro, un ejemplo que se ha contado en el canal, le llama una persona del Madrid, no Florentino evidentemente, le llama una persona del Madrid alrededor del mes de febrero para, sonsacarle, se puede decir, información de cómo está, de cómo caga Mbappé con la operación. Si esto sucede con el fichaje más caro de todos los tiempos, ¿qué no va a suceder con un jugador de primera división parte baja? Claro. Es que esto es el día a día, el manejo de la información es al final lo que hace decantar la balanza muchas veces en ofrecer un poco más de dinero, en decidirte por otro jugador, y luego hay muchos... Y mejorar su imagen de cara a la gente, porque eso juega. Mejorar su imagen, esto aquí, sobre todo yo creo que cambia mucho para mal, cuando lo haces, cuando hay decisiones terribles. Tipo... No sé, a ver, alguna que me salga así ahora mismo, pero declaraciones que tú has forzado que hable y que jueguen totalmente en su contra. Me recuerdo ahora mismo, por ejemplo, de cómo salió Ferran del Valencia. Ferran del Valencia sale diciendo... se le quedaba pequeño o algo así. Que quería ser capitán, que pedía no sé cuánto dinero y habló, y no recuerdo exactamente cuáles fueron las declaraciones, pero yo las recuerdo... La lió. Las recuerdo terribles. Luego también está el tipo de jugador que es cada uno. Hay unos que es mejor que lo hagan hablado porque se explican muy bien y porque es mejor que les escuchen, y hay otros que es mucho mejor un comunicado en redes sociales o una entrevista en un periódico o en web, pero que no salga el vídeo porque tal. Esto ya cada uno es un mundo. Con el jugador se entrenan las ruedas de prensa, o sea, tú le tienes que preparar, y esto le pasa incluso a Ancelotti o a Zidane, tal. Seguro que tengo colegas que trabajan en esto, que le prepara un poco, oye, estos temas te pueden tocar tal. Con el futbolista se preparan estas cosas, con algunos más, con algunos menos, con algunos sí, con algunos no. Yo he hecho muchas aproximaciones a ruedas de prensa y te puedo garantizar que sí. Puedes decir, oye, Iñaki, ¿qué contestarías si te preguntan qué opinas de Andrés Onrubia? Pues tú tienes ahí en la cabeza el run de que pasado mañana te van a preguntar sobre eso, y te empiezas a generar una respuesta dentro, porque si te pilla de sopetón, o sea, tú, al final, los que estamos en los medios, sabemos cuáles son los temas agenda, más o menos, ¿no? Sabemos por dónde van a ir los tiros. Exacto. Entonces igual el jugador no lo sabe en ese momento por dónde puede salirle la pregunta, y tú le pones en perspectiva de, oye, que sepas que este tema va a salir, piénsate lo que vas a responder o lo que no. O ¿quién fue tu entrenador hace 2 años? Que igual te preguntan porque vas a enfrentarte a él. Claro. ¿Alguna vez habéis preparado algo, ha contestado algo que dices, pero si esto lo habíamos hablado? No tanto así, pero sí que es verdad que hay veces que el jugador esto lo puede suponer todo el mundo, que da la respuesta para salir del paso y decir, mira, o sea, no te voy a decir nada en este caso, te contesto esto para que sepas que tienes una respuesta, pero no te va a servir de nada. Educación, digamos. No te va a servir de nada, porque esto, es el día a día de las zonas mixtas, pero sí que he tenido alguna experiencia de que el tío arranque la moto, se caliente, y que luego, pues que el periodista diga, ¿qué hago con ello? O sea, es gestionar un poco de, igual no publica exactamente todo lo que ha dicho, pero a cambio el día de mañana, pues igual dicen, oye, mira, que sepas que ha renovado 3 años, puedes darlo. Exacto, ese juego, que esto no me ha pasado concretamente, pero sí existe. Que este juego es el día a día de los medios de comunicación. Y siguiendo un poco con esto de las agencias, pero yendo un poco más hacia otro tema, pero creo que tiene relación. Conoces a un huevo de futbolistas, en realidad. No por la agencia, no por la agencia, por tu vida allá en Manchester, que como dices es un pueblo, o sea, y algunos futbolistas son amigos tuyos, o sea, están en bodas de futbolistas y tal. O sea, esa parte de... Hay que ir con cuidado, me refiero, para ser amigo de futbolista, para punto 1, no perderte tú el respeto como periodista, punto 2, no hacerte daño, punto 3, no hacerles daño. Sí, hay muchas cosas. Lo primero, lo que has dicho de Manchester, que es un pueblo. Manchester tiene una cosa, y es que es un pueblo con 2 clubes élite mundial. Claro. Entonces, tú imagínate, en una ciudad pequeña, tener
a las dos de las plantillas más caras del mundo. Entonces es muy fácil, entre comillas, o cruzarte con alguien o enterarte de algo o conocer a, no digo su hermano o su representante, sino su fisio, el entrenador de porteros, el que viene con el entrenador de porteros. O sea, es Sí, muy sí, fácil, sí, ¿no? sí, Entonces, claro, la claro, relación claro. se genera, es como mucho más familiar cuando estás ahí. Luego, evidentemente, haces muchas relaciones con muchos, luego las puedes explotar o no, que esto ya es la decisión de cada uno. Yo, en mi caso particular, informativamente las he explotado muy poco, Claro. creo. Por muchos motivos, creo que las he explotado muy poco. Por un lado, porque durante X tiempo he estado también fuera de los Ese medios circuito, principales, ¿no? De dar información, porque también suele suceder que hay cosas que te cuentan que quizá no son tan relevantes para mi caso, por ejemplo, el público español, que no me compensa explicarlas. Claro. No sé, exacto. o sea, si yo hablo para el diario AS y, no sé, cuento que el Real Madrid está interesado en Sterling, si esto es de verdad y yo lo sé de ciencia cierta, pues es interesante. Es tocho, claro. Es Pero para abrir, igual si yo periódico. digo que a Zinchenko lo quiere el Wolverhampton, que hicieron hace 2-3 años una oferta de 20 millones por él, pues ¿qué quieres que te diga? Pues Claro. puedo enterarme porque me lo han contado mis amigos o no, pero igual no me compensa. O sea, no sacar beneficio de lo que muchas veces sabes, que te sirva luego para lo que hemos hablado al principio, para dar contexto a decisiones que se toman en Exacto. el día a día, ¿no? Es un Exacto. poco más Entender el dibujo completo. entender el dibujo que dar la noticia, que es el resumen de lo que hemos hablado al principio, de que a mí me ha generado mucho más interés y me gusta mucho más, sin perder la noción de la noticia, ¿no? Y Desde de la luego, pura desde actualidad, luego. el saber explicarlo que el contarlo primero. Claro. Que yo creo que estas dos cosas son las que es la balanza del periodismo muchas veces, y yo creo que hay que tener una cuota de las dos, pero que si analizo mi trayectoria en los últimos años, ha estado mucho más focalizada en explicarlo que en contarlo primero. Desde luego. Y relacionado también con esto, que a ti no te ha pasado, el riesgo de acercarte tanto a un futbolista y que se cumpla, o sea, que se genere un vínculo de amistad verdadera tal, de que el glamour de la vida de futbolista te atrape, de que se te vaya a la olla por amistad con un futbolista tocho. Seguro que, bueno, ha pasado, 100% que ha pasado, y bueno, esto ya luego es... Yo creo que el público al final o los espectadores son suficientemente inteligentes muchas veces para entender cómo actúa cada uno y de dónde le Y viene a por cada qué, uno. claro, Sobre claro. todo cuando ninguno de los dos protagonistas se esconde. O sea, Claro, exacto. O sea, esto es, yo qué sé, Edu Aguirre en Y este Cristiano. caso es muy amigo de Cristiano, ninguno de los dos tiene ningún problema en esconderlo. Está clarísimo que el día que Edu Aguirre opine de Cristiano, viene influenciado del día a día que vive él alrededor Claro, del claro, portugués. desde luego. Y muy bien, pero claro, cuando haces una defensa, ya no en este caso, pero una defensa a ultranza, cuando igual está más criticado, cuando no sé, bueno, pasan cosas en una temporada que a veces, bueno, pues el espectador es listo, ¿no? O sea, no tienes... Sobre todo si está a la vista. Si está a la vista. Luego hay muchos casos que están mucho más escondidos y que no son públicos o que no se enseñan en redes, ¿no? No subes una foto con X o con el Exacto. otro. O sea, Iñaki Angulo... Hostia, ¿cómo ha pasado ese? Sí. Qué miedo. ¿Iñaki Angulo es amigo de algún jugador? No, ¿Podría serlo? Yo creo que es muy difícil que pudieras serlo. es muy difícil, Bueno, pero hablan- yo tengo hablando mucha del Real- facilidad para hacer amistades. Me refiero. Pero no me convendría. Si os Yo dije creo- el otro día en la piscina... Que a ti te preocupa conocer cada vez a más periodistas. Claro. Es que es una cosa que... O sea, por suerte ya tengo muchos amigos de todos los mundillos, pero claro, es que... O sea, si yo me hago... O sea, a mí me costaría, si yo fuera amigo, yo qué sé, de Imagínate- Hazard, claro, de Hazard... No, Hazard, bueno, este caso es extranjero, pero imagínate que ahora mismo en este verano eres amigo de Asensio, Marco Asensio, jugador que está valorando la posibilidad de salir del Real Madrid. Claro, ahí cuando tú vayas a hacer tu vídeo de Marco Asensio, decepción, o Marco Asensio es un crack, tenemos que renovarlo, pues ojo, ahí Claro, no. ahí tu opinión va a haber un filtro en el que 100% te midas. Y la gente se va a dar cuenta. Se va a dar Y la cuenta, gente se va a dar cuenta. y probablemente si no eres demasiado benévolo con él va a decir,
tronco. Claro, exacto, ¿Qué me estás contando? Yo tengo un principio amplio, o sea, grande, de la amistad, de la lealtad. Claro, pues bueno, pues esto es con lo que juegan algunos periodistas, o jugamos de alguna manera, si te acercas muchísimo según qué entornos. Claro. Pero bueno, esto yo creo que al final, sobre todo si lo muestras públicamente, entiendo que tanto el protagonista futbolista como el protagonista periodista, bueno, asumen que el espectador o te puede querer leer o te puede decir, pues oye, cuéntale este cuento a otro que sé de dónde viene. Exacto. Y por terminar ya la cuadratura del círculo de este tema en concreto, durante muchos años has tenido que convivir cubriendo a un equipo mientras tu mujer Ana trabajaba directísimamente en el día a día del equipo y era una empleada top del club. O sea, es que esa ya es el, vamos, es que es la trifecta, ¿eh? O sea, Esa es la mejor representación de que Manchester es un pueblo, de que también. acabo conociéndola y justo trabaja ahí. Sí, no te diría que tiene una vinculación tan directa, bueno, pero evidentemente, claro, o sea, me da una cantidad de... A ver, ¿por dónde es? Por aquí, por la izquierda. Me da muchas veces un contexto que otros no tienen. Claro. Pero más precaución también, bueno, ¿no? Sí, Tienes pero a ella no la expondría porque hay muchos más amigos filtros, digamos, o contactos claro. o gente que me da una opinión y una visualización mucho más amplia. Que no eras la Sara Carbonero que solo te llegaba de Iker. Vale, y mucho más amplia y mucho más contextualizada del día a día. O sea, al final, en el caso del City, pues sí, bueno, han estado de una forma un poco paralela a lo que es el día a día del club, pero digamos de donde yo me he nutrido ha sido 95% de otros lados. Y lo bueno es que si se pudieran haber cabreado, ellos sabían que tú bebías de 1000 lados. Me refiero. Exacto, que podía haber llegado de 1000 maneras distintas. En este caso, que no solo lo sabías tú, sino también los jefes de Ana, básicamente, ¿no? Totalmente, sí. Y bueno, esto pues también cuando estás tan dentro de ese círculo, pues sí, te enteras de muchas cosas que no se saben, algunas se podrían saber, otras no, y luego tú decides cómo contarlas, cuándo contarlas. Un ejemplo, el día de la semifinal contra el Real Madrid de la Champions League, sí, la cadena SER fue la primera que contó que Walker y Stones no habían entrenado, pero sí habían entrenado, o sea, no salieron. La cadena SER tú. La cadena SER lo hizo Antón Meana, se lo conté y lo contó sin problemas. Vale. Y ese día lo contamos porque por distintos motivos nos contaron esto, ¿no? Claro. Bueno, pues adelante, Antón, todo tuyo, que eres el que cura el Real Madrid, lo cuentas. Y igual que Stones entrenaron con el equipo y al final acabó jugando Stones, que luego se tuvo que retirar porque no le daba de sí, porque tuvo que tal. Entonces, bueno, o sea, es este tipo de cuándo saber utilizar el flujo de contenido que te va entrando de un club, ¿no? Que no siempre es necesario mantener esa actualización constante porque al final si la mantienes siempre en temas que incluso no generan interés, se sospecha muchas veces más de dónde te viene. O sea, si tú constantemente estás diciendo el 11 titular de un equipo y los días que está lesionado 2 jugadores no das el 11, coño, pues igual es que este es mi colega. Que lo hablamos en la piscina. Pues ya está. Entonces... He visto ahí, macho, desvíos Picassent, Alcácer, las niñas de Alcácer iban a una discoteca en Picassent, y luego el otro desvío era Silla, localidad de nacimiento de Javi Moreno, histórico delantero del Alavés, macho. Y del Milan. Correcto, se fue para allí cuando hizo su gran Copa de la UEFA en el año 2001, gran tipo, Javi Moreno, un saludo para él que estará por aquí. Seguro que lo está viendo además. Pues puede ser, que seguro que lo vea. Grave, pues la última tema, pero rápido, de esto ya estaba esto, ¿no? ¿El qué? Del tema de ese. El último tema es los insudores, como decía Amador Rivas, del periodismo deportivo. El periodismo somos, y yo el primero, solo hay que ver las miniaturas en los últimos 2 años seguramente, somos muy esclavos de que la gente pinche. Y hay maneras y maneras de conseguir que la gente pinche. Una manera de esas es, bueno, pues que a un tipo como tú, pues que me gusta contar historias, tal, tengas que sacrificar tiempo de eso para meter metralla. Esas partes son las que crees que más, las partes menos bonitas del periodismo. Te digo una cosa, o sea, no quiero pecar de romanticista en este... Hay que comer, como le digo en Rubia. Correcto, no quiero pecar de romanticista porque yo entiendo perfectamente que hay que hacer mucho tipo de contenido. Es lo que le digo, Onru también de las miniaturas. Correcto. Que 30.000 más son 30.000 más que sí, lo que pasa es que luego también hay ciertos ejemplos y muchas cosas que yo lo que no estoy a favor es del buscarle
el refilón constante a cada declaración, a cada noticia publicada en cada medio sin ninguna credibilidad, o a cada nombre mencionado montar una historia que no es acorde con lo que está sucediendo, no es yo lo real. hacía al principio, o sea, veía un rumor de mierda que yo sabía que era mentira. Es lo que decía, comentaste el otro día de Dybala, o sea, claro, ¿tiene algún pozo ahora mismo esto? No. ¿Por qué vamos a hacer 100 vídeos de Dybala? Claro. Bueno, pues este caso relativo a la Premier League, pues a mí me ha tocado hacer 1 millón, y esto, o sea, entiendo perfectamente que hay que hacer para todos los gustos y con todo tipo de contenido, pero a mí el buscarle el doble sentido a las declaraciones, los rumores de fichaje que no son rumores porque no tienen sentido, porque no tienen dinero, o porque tienen 5 defensas y no van a buscar el sexto, este tipo de cosas es donde te quemas. Y una vez lo haces, o la declaración de un tío que ha entrado en no sé qué radio, que vete tú a saber quién es y que ha dicho una barbaridad y venga a los medios, tal. Este tipo de cosas es donde yo estoy muy en contra. Y bueno, es un poco, al final, ahora los medios deportivos han optado por incluso incluir secciones casi de no sucesos, pero de prensa rosa, de sucesos, macho. Hubo una en Marca hace poco, macho. Yo lo puse en un Twitter, o sea, no tal, que una atracción, una lanzadera de estas en Estados Unidos, un chaval, macho, se mató, se le salió esto y se mató, se chocó contra el suelo. Y era un chaval de, creo, 14 años o algo así. Ponían drama en el fútbol americano o algo así. Una gran promesa de la NFL muere. Y era un chaval que todavía no había ido ni a la universidad a jugar al fútbol americano. Pero claro, el vídeo ese sería súper viral. La tenían que calzar de alguna manera y te cuelan eso. O por ejemplo, una muy fácil que es muy recurrente ver en los medios. Firma un canterano de 16 años por el City, nuevo, por el United. El United se asegura a su nuevo Cristiano. ¿Cuántas de estas hemos hecho? ¿Cuántas? Sí, yo mismo. O el City roba a la próxima joya del Real Madrid. Tal cual. Pero esto es así siempre, y es por el interés de dar el gancho necesario, pues muchas veces casi lo que generas es que hay sitios donde ya leas lo que leas, no te cuenta nada el titular. Desde luego. O sea, te dan el Aquí pasa a veces con la miniatura, Sí, bueno, no sé, ¿cómo vas a titular esto, por cierto? No, el reservado es muy blanco, no por el madridismo, es algo con Álvaro de Grado, y luego ya le daré una vueltilla, pero no está siendo... O sea, son muy blancos casi todos, salvo que, bueno, alguno venga y diga una burrada, o que sea un protagonista más apegado quizás a la actualidad. El año pasado Cortegana fue una entrevista mucho más de actualidad. El reservado, sí, claro, ahí ya tiras un poco más por eso, pero bueno, y luego la miniatura no va a ser... Va a ser, nosotros lo llamamos mucho periodismo terrorismo, ¿no? El periodista terrorista, el que busca mucho ahí el Pa' un rubia yo seré, claro, no esos. Pa' un rubia yo seré periodista terrorista, claro. Esa no me la perdonan. Después de la de Tchouaméni, que no, lo de Pedris y Gavis. Era una bestia para reventar Pedris y Gavis. Eso, bueno, pues esto es puro clickbait, que en YouTube además funciona muy bien, yo consumo mucho. Aunque luego el vídeo sea igual. Yo consumo mucho YouTube, soy un fiel consumidor de YouTube, no solo vídeos de fútbol, sino de múltiples cosas, y muchas veces la miniatura es lo que te incita, o quién es el que aparece en la miniatura, más allá del título, ¿cuál es el título de la miniatura? Y vamos, yo soy víctima muchas veces también del puro clickbait. Desde luego. Pues bueno, Grace, 52 minutos, quedan todavía 3 horas y cuarto para llegar a la capital de España. 300 kilómetros. 342 kilómetros. Y bueno, pues ¿te lo has pasado bien en el reservado? Yo me lo he pasado muy bien. ¿Se ha quedado algo en el tintero? No, la polivalencia de Iñaki Angulo, que lo mismo te graba un vídeo en bañador en la piscina que de copiloto en un coche, La verdad que sí, macho. La verdad es que una de las cosas que he aprendido con este curro es aprovechar estos traslados tal para tener más tiempo libre en el destino, y B, agilizar, claro, las vacaciones al final. Y C, para seguir monetizando. Claro. Esto tiene que... Esto que siga la máquina. La hipoteca y el Ministerio de Igualdad no se pagan solos, o sea que... Bueno, pues muchas gracias aquí a De Grado por conducir y por el reservado, y a todos vosotros pues también gracias por estar ahí. Queda todavía casi todo el verano con la sección, así que nada, ya dejad ahí un comentario de qué os ha parecido. Va conduciendo Grace, evidentemente. Y nada, hasta el siguiente vídeo. Adiós, Grace. Hasta luego. Hasta luego.